La función de la utopía no es alcanzarla, hombre. La función de la utopía es estar ahí para que todos los días nos levantemos y buscarla. Todos los días caminemos hacia ella. Vivíamos en un país donde el principio de autoridad, el dedo maligno que baja desde arriba, decía esto sí, esto no. Donde la ley era papel muerto y la ley federal del trabajo garantizaba ciertas cosas que en la realidad no garantizaba. Vivíamos en un país donde el derecho a la libertad de expresión existía en teoría, pero el 99% de la prensa y las revistas estaban controladas. Y de repente nos descubrimos como una generación que no tenía mucha gloria. Estaban condenados. Éramos una generación masacrada por un destino que nos habían fabricado las grandes economías, los grandes proyectos políticos, ¿no? Y de repente se encuentra que tiene la voz, tiene la palabra, tiene el poder, tiene la calle. Sé que desde muy pequeño, a los 5 años, te convertiste en un ávido lector. Cuéntanos esos inicios del Paco Ignacio Taibo II de niño. Era accidental. Yo vivía en una pequeña población en norte de España y era niño enfermo y tuve todas las enfermedades infantiles, todas. Quizá porque mi familia era sobreprotectora, entonces salías a la calle, te comías una manzana y chacarracas. Al día siguiente, gripe, anginas, escarlatina, sarampión. Y entonces en una sociedad en la cual la tele no existía, la radio era horrible, ¿eh? Y entonces me hice lector, básicamente de una manera extraña. Mis padres lo estimularon, y mi tío abuelo, que era empezar a leer por palabras. ¿Qué dice aquí? Camión, órale. ¿Qué dice aquí? Perro. Y a los 6 años estaba yo leyendo más o menos de corrido. Y empecé a leer. Leer era los caminos de enfrentar la enfermedad y el aburrimiento y las horas de aislamiento. Y me devoré todo lo que en aquella época se llamaba literatura infantil. Que de infantil nada. Todo Salgari, Los Tigres de la Malasia, El León de Damasco, Los Náufragos de Liguria, completo. Y me leí Dumas, completito, Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Bragelonne, y yo decía, hay más, hay más. Y me leí a Karl May, el novelista alemán que hacía novelas de vaqueros, con un héroe maravilloso que era Winnetou, el jefe de los apaches. Y me leí Verne, desde luego, y me leí. Y llegó un momento en que en este círculo extraño de enfermedad-lectura, de repente, en lapsos que no había enfermedad, me mandaron al colegio. Sí. Y luego me hice lector tramposo. Esa es la parte interesante y es un consejo para que lo sigan y no lo sigan los que nos están oyendo, que es aprendí a inventar enfermedades para quedarme en casa leyendo. Entonces me pintaba con plumón rojo. Mamá, pero si ya tuviste sarampión, de nuevo. O metía un termómetro entre 2 toallas y lo planchaba. Mamá, 37,9, 38,2. Y hasta que mi padre me cachó. Mi padre era muy listo y me cachó. ¿Tu mamá sí te creía? Mi mamá sí me creía. Incluso tuve conversaciones raras con un doctor donde le decía a este doctor que le decía, señora, su hijo tiene enfermedades que no tiene, hombre, no se puede tener 2 veces esta enfermedad, que es inmune. Y mi mamá decía, pues es raro, me lo voy a llevar a un congreso médico. Y decía, no se lo presto. Pero mi padre me cachó. Y entonces un día llegó y dijo, mira, Zócalo, aquí están los Pardayán, capa y espada. 14 tomos. Si esta semana no te enfermas, te lo regalo. Hijo, me puso ante el dilema. Claro, muy atractivo resultaba la trampa. No me enfermé y me dijo, ajaja, caíste. Y de ahí ya tuve que abandonar el pretexto de la enfermedad y aprender a leer sin estar enfermo. Paco Ignacio Taibo II disfrutó cada una de las historias de ficción y aventuras
que su padre y su tío abuelo pusieron en sus manos. Así, de la semilla del lector infantil, florecería el escritor, heredero del oficio periodístico y literario de su clan. Tu tío abuelo, ¿qué papel jugó en esta época en la que tú te volviste un lector tan ávido? Sí, era un personaje muy curioso en nuestra familia. Era el gran educador de la familia. Había educado a mi padre mucho más que mi abuelo había educado a sus otras dos hijas, y mi tío abuelo era el educador de mi padre. El educador político, estético, era un periodista, socialista, muy liberal, muy universal, sabía todo de música, era muy buen pintor, conocía mucha historia, había leído muchísima filosofía, y fue el educador de mi padre. Y en cuanto yo empecé a crecer, pues tomó su papel. No había tenido hijos, él y su esposa vivían en la misma casa que nosotros, y se volvió mi educador. Entonces, era la figura potente, claro. Un hombre además bueno hasta decir basta, más bueno que el pan. Fíjate que un día íbamos por la calle y era un cura, vestido de cura, y mi tío me da con el codo y me dice, dile, tomados de la mano, la eterna imagen que tengo es tomado de la mano de mi tío abuelo. Y le digo al cura, ¿por qué no regalan los bienes del Vaticano a los pobres? Yo tenía 6 años o cosas por el estilo. Y el cura dijo, engendro del infierno. Ignacio, le decía mi tío abuelo, a este niño tienes que hacer algo por él. Y mi tío sonreía sin decir nada con el cura. Y tienes que llevarlo a misa. Y yo le dije al cura, no voy a misa porque no dejan fumar en las iglesias. Y el cura dijo, niño, pero si tú no fumas. Dije, pero voy a fumar un montón de grande. Entonces este personaje guiaba mis lecturas de una manera no autoritaria, que yo creo que es la clave para guiar a un niño adolescente a las lecturas. Entonces así llegaron a mi vida, vigilado de lejos y en sombras por este tío abuelo, y con la ayuda de mi padre, sin duda, Sin novedad en el frente, Crónicas marcianas, Al otro lado del río y entre los árboles de Hemingway. Y luego vivía en una casa donde a la hora de comer era una fiesta literaria. Mi padre llegaba de noche, se supone que yo estaba dormido. Mi padre cerraba el periódico en aquella época, era jefe de redacción de un periódico local, y lo cerraba a las 2, a las 3 de la madrugada, llegaba a casa a las 4, y yo lo oía, y él se iba a la cocina, ponía una toalla sobre la mesa de mármol de la cocina, y ponía su máquina de escribir y escribía. ¿Qué estaba escribiendo? Sepa. Años después yo sabría que estaba escribiendo su primera novela que ganó un premio literario que se llamaba Juan M.M. Y yo me arrastraba y me metía debajo de la mesa para que no me viera. Y ahí me dormía, claro. Entonces durante algunos meses de mi vida dormía arrullado por las teclas de una Lettera 32 o de un Olivetti. Con su padre tiene innumerables anécdotas, desde aquella en la que hilvanó cómo firmaría su primera novela, hasta cómo Taibo II escribió el libro de las hazañas de su padre para alejarse de la España franquista. ¿Alguna vez esa imaginación a la que te llevaron todos los libros que leíste y a esos momentos en los que escuchabas a tu papá, fue inspiración para uno de tus libros, Paco? Lo registré cuando escribí uno de mis libros, estas historias, ¿sí?, que tienen que ver con en un libro que se llama La libertad y la bicicleta, donde cuenta la gran guerra de mi padre por la libertad en una sociedad franquista, autoritaria, cerrada y represiva. Sí. Difícil. ¿Escribirlo o recordarlo? Pensarlo, imaginarlo. No, fácil. Mientras escribía este libro, todo el rato tenía a mi padre sentado en el hombro. Yo decía, voy bien, y decía, no, escríbelo de nuevo. Mi padre era así. No, escríbelo de nuevo.
los acentos en su lugar y los adjetivos en el suyo. Nunca lo sentí como la típica presión padre-hijo que a tantas gentes que conozco la sienten como una losa en la espalda. No es mi caso, de veras, por la de Guadalupe y el osito Bimbo. No es mi caso. Siempre he sentido a lo largo de toda mi vida, incluso cuando yo empezaba a escribir, la presencia de mi padre como una presencia estimulante, reactiva. Yo, además, tuvimos la suerte de que escribimos en géneros diferentes durante mucho tiempo. Mientras él hacía historias que tenían que ver con el cine, etc., y yo me iba por el lado de la novela policíaca. Entonces, como que no había competencia. Recuerdo el primer round de esta historia es, yo llego a casa, eran altas horas de la noche, y entonces bajamos a la sala, le digo, ya terminé mi primera novela, y ya dijo una editorial que la publica. ¿Cómo firmamos? Y él me dice, y se sirvió una Cuba Libre. Todas las decisiones importantes de su vida las tomó con una Cuba Libre en la mano, papá. Y dijo, siéntate. Nos sentamos en la sala y dijo, deja ver, porque Junior, no, que suena horrible, Junior. Nombre y 2 apellidos, Paco Ignacio Taibo Maojo, Paco Ignacio Taibo Lavilla. Híjole, es como enciclopedia en la portada del libro. Sí. No, por ahí no va. Entonces firmamos 1 y 2, dijo. Le dije, no es muy monárquico, padre, o muy clerical, es de papas y de reyes. Y dice, no, es de pelotaris. Subasagoitia 1, Subasagoitia 2. Y me pareció un argumento tan inusitado que dije, va. Yo le puse, fui a la editorial y le dije, firmo así. Pero mi padre al día siguiente, su columna en El Universal, la firmó Paco Ignacio Taibo 1. Me pareció un acto de tal respeto que se lo debo. Eso nos permitió usar el mismo nombre y hacer trampas. Como por ejemplo cuando en el 68 Gobernación nos tenía fichados a los dos, se confundían. Y en el expediente que alguna vez pude ver, mezclaban que mi papá estaba en una reunión en Televisa con que yo estaba en una asamblea en el DF. Con más de 80 obras escritas en distintos géneros literarios, publicados en 28 países, Paco Ignacio Taibo II es el escritor mexicano más traducido. Sus novelas han sido distinguidas con múltiples reconocimientos. La primera novela me la rechazaron en 3 editoriales. Parecía que el destino era que se muriera. Luego, al paso de un par de años, tomé la tercera parte de esa novela, la reescribí y ganó el premio Grijalbo. Entonces, y cuando lees a un escritor que sufre y dice, yo sufría y me sentía, y decía, de 4 a 7, tengo que sentar, tengo. Yo decía, tengo, quiero, no me detengo. No me cabe en la cabeza el escribir como acto de autoflagelo, de sufrimiento, de ir contra ti mismo. ¿Cómo se logra esa libertad? ¿Con los años, con la experiencia, con lo que aprendes? Y con la suerte. Con la suerte. Sí. Cuando logras desde muy joven que tus libros te den de comer, tienes que transformar eso en libertad y en un negocio. Si lo transformas en negocio, corres el riesgo de matarte como escritor. Entonces, estaba en una reunión con Dominic Cable en Nueva York, mi agente, y me dice, Paco, tienes que escribir esta novela policíaca porque es la que mejor nos ha ido en Estados Unidos. Yo me quedé muy sorprendido, salí de su casa, de su despacho, de su oficina, al fondo de Central Park, me fui caminando y dije, no, mi próxima novela no tiene nada que ver con eso, porque era renunciar a la libertad. Y eso hice, escribí Sombra de la Sombra, que no tenía nada que ver con las novelas de Velasco Arán. Walt Disney Productions me mandó un contrato para hacer la biografía del narco mayor, de Pablo Escobar. Entró por el fax, era época de fax, el contrato de Disney Productions. Y yo dije, esto es botana. Ahora, ¿quién se gastó 13 hojas de fax en mandarte esto? Esto es una broma. Y no era broma. Querían que hiciera una biografía de Pablo Escobar
con los derechos cinematográficos anexos al libro. O sea, lo que compraban era la biografía más los derechos cinematográficos. Dije, no, sácate que le escriba la biografía de Pablo Escobar, que se le escriba un primo de Pablo Escobar. ¿Yo qué? Porque, a ver, el dinero, es importante para un escritor la libertad que te da el dinero. Pero si vuelves el dinero la meta de tu libertad, ¿qué sentido tiene? O sea, compraste libertad para hipotecarla económicamente, que se vaya. ¿No? La novela policíaca, ¿por qué te atrae? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Puedes inventar lo que quieras ahí? Es curioso, pero en el origen, si reflexiono sobre mí mismo, y digo, mí mismo, ¿por qué? En origen era una novela con mucho gancho de acción, pasan muchas cosas, te preguntas, ¿y esto por qué? ¿Y quién lo hizo? Bla, bla, que me resultaba muy atractiva como lector y quería reproducirla como escritor. Y por otro lado, porque el policíaco te permitía agarrar el crimen y engarzarlo, eslabonarlo con la situación de la sociedad que lo produce. Cuando escribí Días de Combate yo quería dos cosas. Yo quería una novela de acción, etcétera, pero también quería una novela donde quería decir las mujeres no están seguras, el sistema mata. Fíjate que estos 70 y tantos, muchísimo antes de que apareciera como una lacra en nuestra sociedad el feminicidio. Sí. Y yo intuía que ese libro había que escribirlo, ¿sí? ¿Y por qué las matan? Las matan por pobres. Y quería hacer una metáfora política, ¿no? Que creo que ahora que se hizo la serie de televisión rescataron bien la metáfora política los compañeros de la producción de Velasco Arán. Está claro, después de que ves el primer capítulo, las matan por pobres, porque pueden matar pobres. ¡Guau! ¿Asfixiado por la rutina y por el sistema? Váyale a inventar retrasos a su puta madre. Dejé mi chamba y me hice detective. No veo casos de infidelidad. Pues porque no, ya, fíjese. Sin duda, la cine, y sobre todo el cine para televisión y las miniseries que me gustan mucho, te amplían tu espacio literario. He vivido desde que se estrenó Velasco Arán en México, he vivido cíclicamente ¿cuál es la cuarta novela de la serie? Porque en la serie termina con él muerto. Y yo digo, es esta. Decenas de veces en México, pero también en Grecia, en Italia. Se ha producido este fenómeno de cuál es la cuarta novela, porque la ventaja de Netflix es que te lanza en plataforma mundial. Pero ya había pasado con Patria. Cuando la serie Patria se hizo para televisión, con mis compañeros argentinos produciendo, el efecto secundario fue lectores que dicen quiero ir más. Y gracias a eso Patria ha vendido más de 100,000 ejemplares. Entre 1854 y 1867, este país se sacudió. Orgulloso de su militancia en la izquierda, su activismo lo llevó a vivir la represión estudiantil del 10 de junio del 71, conocida como el Halconazo. Tu militancia en la izquierda, Paco. Es ancestral, inicia? ancestral. ¿Cómo inicia? Desde que tenías 5 años era niño rojo y hombre. Desde que le contestaste aquello al sacerdote. Desde entonces empieza, porque te formas una familia de izquierda. Mis tíos, abuelos y tíos del lado materno, anarquistas, del sector de la construcción, del sector de costureras, muy progresistas, del lado paterno, socialistas, mi abuelo, secretario de un sindicato de la UGT, impecable en sus trazos, su vida, bla, bla, bla. Y en el 66 empecé a militar en la izquierda mexicana. Primero en el espartaquismo, y pues eras de izquierda.
leías en lógica de izquierda, pensabas en lógicas de izquierda, ideabas un futuro de una sociedad sin clases, vivías la utopía de la izquierda. Pero todo era muy irreal y libresco, aunque riesgoso, porque el México de los 60 era un México muy represivo, y estalla el movimiento 68, y yo ahí viví en el 68. Y al final del 68 yo tenía una conclusión. Era esto es para toda la vida. Soy de izquierda, nací de izquierda, moriré de izquierda y el sistema no me va a poder comprar, ni neutralizar, ni ablandar, ni achicar. Y ojalá crucemos los dedos para que esto no te lleve a la represión y la muerte. Luego se dieron circunstancias, nada trascendental, como que el 10 de junio nos dispararan a Paloma y a mí una ametralladora cuando estábamos en una de las azoteas y volaran los pedazos de tinaco. Vamos a estar tomados de la mano a la libertad del siglo XXI. Muchas gracias. La represión que vivimos en los 60, los 70, los 80 se ha desvanecido de la vida pública. La libertad de expresión que en este país existe es paradisiaca. Cualquier tarado puede decir cualquier cosa. De hecho, está lleno de tarados diciendo cualquier cosa, los medios de comunicación. Ahora el problema es empujar este mundo en el que vivimos a un mundo con mayor justicia social y mayor capacidad productiva, de abajo hacia arriba. Primero los pobres. Y cuando dicen, ¿por qué? Dice, porque ganamos las elecciones, güey, los hubieran ganado ustedes. Pero como las perdieron, pues entonces yo dirijo el Fondo de Cultura. Mochi de Heriberto Díaz, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas. Los libros tienen sueños, historias y personajes. Terminé una gira en comunidades de Oaxaca, algunas de ellas no más de 25,000 habitantes, donde llegaron nuestros librobuses, vendieron libros, organizaron actividades, creamos clubes de cultura, hemos regalado 5 millones de libros, se dice pronto, y hemos creado más de 10,000 clubes de lectura en el país y bajamos el precio en nuestros libros del fondo. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Qué significa para ellos que vaya alguien y les regale un libro en medio de la situación por la que están pasando, que seguramente es de marginación y pobreza? Y llega un libro, Paco, ahí. Te lo puedo decir, pero tienes que verlo. He tenido una larga época en mi vida de vivir de las cosas más raras, de escribidor. Hice horóscopos para televisión y me corrieron. Aries, Tauro, de esos Géminis. Sí. ¿De dónde sacabas tus horóscopos? Me sentaba en el CEPS de la calle Sonora, me pagaban 100 pesos por horóscopo. Era una buena lana en aquella época. 12 horóscopos, 1,200 pesos por día. Y veía pasar a un mesero que iba muy sonriente y le decía, ¿usted qué? Aries. Decía, la vida le sonríe y le sonreirá más profundamente que antes. Veía pasar una señora estirada mirando así, y usted, Capricornio. Decía, los Capricornios sufrirán sus malos tratos hacia otros. Órale, y yo te creaba. Hasta que, no solo, lo de menos que me cacharon, lo demás es que en el estudio de televisión donde estaban haciendo, el malvado del director, que se llamaba Fernando G., me abrió el boom de sonido del estudio después de la grabación. Tenían en cabina a la locutora, que era la amante de Azcárraga en aquella época, y se me ocurre decir, esta pendeja, porque poquito antes me ha dicho, Paquito, tienes que echarle más feeling a tus horóscopos. Y pendeja. Y me oyó, y al día siguiente, chaca, chaca, se acabó mi trabajo de los horóscopos. Y aparecieron los policías otra vez. No necesariamente ahí, simplemente me dijeron, ya, desde mañana ya no. Escritor, historiador, activista.
reconocido por su habilidad narrativa. Paco Ignacio Taibo II, sin dar pausa a la letra escrita, ha dado paso al director del Fondo de Cultura Económica, que busca hacer de México un país de lectores. No hay lectores, no hay clientes de librería, hay lectores. La librería es un medio para llegar a estos lectores. Y segundo, no hay dos lectores iguales. Los que están grabando este programa van poniendo cara de, ¿y a mí qué me recomendarías? ¿Y yo qué me recomendaría? ¿Y yo qué recomendaría? La respuesta es diferente con todos. Sí. Porque te vas formando gustos, curiosidades, y entonces cuando haces fomento a la lectura grande de veras, tienes que dar respuesta. Lecturas y lectores, ¿cómo los defines, Paco, para cerrar el programa? Lectores, aquellos afortunados que saben que leer es abrir una ventana y pasar a otro mundo. Leer es crear un modelo y verlo. Leer es imaginar lo que no vas a poder imaginar, estar donde nunca has podido estar, ver lo que nunca habías podido ver. Lector es el que tiene la fortuna de haber adquirido un hábito y siempre tiene la puerta abierta para llegar a él. Ahora hay que abrir más la puerta. Muchas gracias, Paco Ignacio Taibo. Un placer, porque me dejaste contar historias.